Bienvenidos a nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Hermanos, yo soy Miguel Esparza y como siempre mi amado hermano Luis Ángeles desde Tulancingo, Hidalgo. Hermano Luis, bienvenido una vez más. Hermano Miguel, muchísimas gracias y como siempre es un privilegio una vez más tener esta oportunidad de conversar del tema más importante que es el Evangelio, las cosas del Señor y como siempre con un programa especial. Así es, hermano Luis, y como verán, amados hermanos televidentes, todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales, tenemos algunos invitados especiales, pero antes de presentarlos, quiero recordarles que en Living Waters existimos para servir a la iglesia. Somos un ministerio paraeclesiástico, el cual venimos al lado de la iglesia para proveerles de recursos de evangelismo y apologética para apoyarlos y para inspirarlos a compartir su fe. Queremos ser una bendición para Latinoamérica, para la iglesia y para los hermanos en todo Latinoamérica. Si usted no sabe cómo compartir su fe, si no sabe cómo iniciar una conversación, nuestros recursos lo van a no solamente inspirar, pero les vamos a ofrecer principios y fundamentos bíblicos para que usted pueda compartir su fe y lo pueda hacer de una manera efectiva y bíblica. Amados hermanos, pero también tenemos una red de representantes en todo América Latina. Tenemos representantes en más de 10 países y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos a nuestros amados hermanos representantes de Ecuador, de Chile y de Argentina. Hermano Juan Carlos, bienvenido, el Señor te bendiga desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, mi hermano Miguel, Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar aquí y poder pues comentar un poco de lo que está pasando acá en Ecuador con el Ministerio de Living Waters y cómo está siendo impactada la iglesia, no solo acá en Quito, sino en las diferentes ciudades de Ecuador. Es una bendición saludarte, hermano. Gracias por estar con nosotros. Amado hermano Oscar Tapia, nuestro representante y embajador para el país de Chile. Bienvenido, hermano. Gracias por la invitación, Miguel. Aquí un agrado estar con ustedes. Contentos de poder trabajar con ustedes en el ministerio y también felices porque esto cada día más se expande por el mundo. A pesar de la cuarentena acá en Santiago, llegan varias actitudes y harto contacto de personas que han visto el ministerio que ha sido impacto para ellos. Amén. Amén, pero bueno, hermano. Y agradecidos por la labor y esfuerzos que se están haciendo ahí en Chile. Hemos estado ahí ya múltiples veces, hemos hecho conferencias, academias, y estamos agradecidos por la obra que está haciendo el Señor en ese país y por sus vidas de ustedes, del pastor Arturo Valdebenito, de la Fundación Sapiencia, porque sabemos que aman al Señor y tienen un gran corazón por las almas y de predicar el Evangelio. Les amamos mucho, hermano. Y finalmente hacia el sur, ya no nos podemos ir más al sur de Latinoamérica. También tenemos a nuestro hermano Damián Bigliani, quien es nuestro representante, junto con el hermano Juan Manuel Vázquez. Hermano Damián, que no pudo estar aquí porque escuchamos una excelente noticia, hermano. Así es, buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. El hermano Juan Manuel Vázquez ha sido padre por tercera vez, nació Catalina, así que bueno, ahora está ahí en el sanatorio junto a su esposa y cuidando a esa bella bebé que llegó por la gracia del Señor. Amén. Bueno, aquí estamos en Buenos Aires, disfrutando de poder ser parte de este gran ministerio que es Living Waters. Es un enorme privilegio para nosotros y hemos sido grandemente bendecidos. Así que con Juan estamos trabajando para que el Evangelio de Cristo se expanda y también para poder capacitar a la iglesia para que podamos predicar el Evangelio de manera bíblica como lo hizo el Señor Jesucristo. Así que gracias a ustedes por todos los recursos que generan, que realmente son
hermosos, profesionales, totalmente bíblicos, así que estamos muy contentos. Vamos directamente ahora al tema de hoy, que vamos a estar hablando, como siempre, del Evangelio, en este caso, del Evangelio del evangelismo en Latinoamérica. Pero, hermanos, la pregunta del día de hoy, el tema es, ¿por qué el Evangelio son buenas noticias? ¿O cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Sabemos que en Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo a compartir el Evangelio a toda criatura. Y sabemos que cuando el Evangelio se predica bíblicamente, entonces las buenas noticias realmente se convierten en buenas nuevas. Y entonces el Evangelio tiene sentido. Empezamos, hermano Juan. ¿Por qué el Evangelio son buenas noticias? Juan Carlos. Bueno, realmente es una dicha poder escuchar primero el Evangelio y entenderlo, pero una de los versículos que últimamente he estado leyendo en la Biblia y que el Señor me ha ministrado mucho, me ha bendecido mucho, es este que está en Efesios 2, que arranca diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, para mí, al meditar en este versículo, puedo entender que esas son las buenas nuevas, o sea, que nosotros en nuestros delitos y pecados no podíamos hacer nada. Un muerto realmente no puede ni siquiera buscar a Dios. Un muerto no puede entender, no puede escuchar, no puede vivir. Entonces, las buenas nuevas del Evangelio son estas de que a los que estaban muertos, en la misericordia y por este milagro extraordinario de la salvación, Dios les dio la nueva vida. Entonces, eso es lo que queremos comunicar a la gente y los que nos escuchen deberían tener esperanza en que si es que está muerto en sus delitos y pecados, algún familiar o alguna persona cercana, pues hay esperanza todavía mientras vive. Bueno, la Biblia dice que todos hemos fallado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermano Oscar, también ahí en Efesios 1:7 dice, otra buena noticia, dice, bueno, aquí están en el primer capítulo de Efesios están todas las bendiciones espirituales que podemos recibir en Cristo, ¿verdad? Pero Oscar, en Efesios 1:7, en el verso 7 dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuán más pueden ser buenas esta noticia, hermano Oscar, que podemos ser perdonados y redimidos? Exactamente, Dios. Bueno, lo bueno del Evangelio es entender que sin el sacrificio que hizo nuestro Cristo, no tenemos ninguna comunión con el Padre. ¿Ah? Dios no nos ve a nosotros, porque la Escritura dice que la ira de Dios está sobre el hombre, y el Evangelio, la muerte del Señor Jesús, fue lo que nos vino a justificar y nos vino a ser adeptos para Dios. ¿Ah? Y la gracia, y esa gracia que Dios nos entregó con Él, es la que nosotros debemos impartir al mundo. A eso fuimos enviados y por eso fuimos tomados, para que entreguemos esto a los que se están perdiendo y rescatar a esos. Amén. Eso es el Amén, hermano. Y también, hermano Damián, pues también hay otro elemento que, como mencionaba anteriormente, cuando el Evangelio se predica bíblicamente, entonces el Evangelio tiene sentido, porque cuando primero escuchas las malas noticias, entonces las buenas noticias de que Jesús pagó nuestra fianza en la cruz, hermano, pues realmente se convierten en buenas noticias. Así es, así es. Las malas noticias realmente son malas y graves, ¿no? Que todos somos pecadores a causa de aquel pecado en Adán, y ese pecado se trasladó a toda la raza humana. Ninguno de nosotros puede decir que es bueno. La Biblia nos muestra en toda la Escritura que todos somos pecadores y vemos también la maldad en nuestro propio corazón. Pero entonces las buenas noticias del Evangelio se hacen cada vez más grandes cuando entendemos nuestra maldad.
y añado a todo lo que ustedes decían, mejor dicho, concuerdo con todo. El Evangelio es precioso y es la gran noticia de que Cristo, Jesucristo, el Dios eterno encarnado, muriendo por los pecadores, ocupando el lugar de los pecadores, y la buena noticia es que está al alcance de cualquiera que se arrepiente y cree en Jesucristo. Y Amén. bueno, entonces es un enorme privilegio poder ser voceros de esa buena noticia y contarle al mundo entero, y más en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, donde la gente está preguntándose, está viendo la fragilidad de la vida. Bueno, queremos decirle que en Jesucristo hay una buena noticia. Amén. Que uno puede reconciliarse con Dios el Padre, el Creador. Y al final del día, hermano Luis, es un mensaje de amor, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros, sacrificando a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, Luis. Y al final del día también, hermano Luis, pues la enfermedad de este mundo, como lo hemos dicho, es el pecado, y el medicamento es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es buena noticia porque es la noticia que Dios nos quiso comunicar, pero a su vez implica, y acabas de hacer mención de Juan 3:16, y ese versículo inicia de tal manera, o porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese porque de tal manera no lo podemos dimensionar en peso o en tamaño o longitud, sino implica que ese de tal manera es que el Padre haya enviado a su Hijo, que se haya despojado de su más grande y preciado tesoro, la vida del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hermanos televidentes que están viendo este programa el día de hoy, el Evangelio, el sacrificio de Jesucristo realmente es una historia de amor, es una historia de redención, donde aquel que venga en arrepentimiento, confiando en Jesús como Señor y Salvador, como lo hemos dicho muchas veces, como aquel que confía en un paracaídas a la hora de tener que brincar de un avión, confiar en Jesús por la obra que Él ya hizo a favor de nosotros en la cruz. La obra está terminada. Él dijo en Juan 19:30, consumado es, no hay nada más que le podemos agregar, pero todo aquel que cree en Él, todo aquel que se arrepiente, puede recibir el regalo de la vida eterna. Y es realmente, hermanos, por gracia, realmente porque no merecemos ese regalo, ni merecíamos que Él muriera por nosotros. Bueno, esto nos va a llevar al punto número 2, el tema del día de hoy. ¿Por qué la mayoría de las iglesias no cumplen con la gran comisión? Es decir, ¿por qué la mayoría no están compartiendo su fe activamente? Y antes de hablar de este tema, queremos, hermanos, compartirles un pequeño video. En un mundo lleno de gente que anda ciegamente por la vida, ¿a quién conoces que no es salvo? ¿Qué vas a hacer al respecto? El 2% de los cristianos en América comparten su fe activamente con otros. La razón de la existencia de la iglesia aquí en la tierra es para ser testigos de Jesucristo. 140,000 personas mueren cada 24 horas. Debemos mantener ardiendo la luz del Evangelio para que los inconversos se refugien en el Salvador. En los pasos del Maestro, 13 singulares, fascinantes y estimulantes episodios de media hora que enseñan al cristiano a compartir su fe de manera sencilla, efectiva y bíblica, como lo hizo Jesús. Hermanos, ese video que acabamos de ver me trae muchos recuerdos porque es el tráiler de la segunda temporada de Los Pasos del Maestro, la cual se debutó allá en el año 2012, hermanos. Hace 8 años que ese programa, que pudimos traducir la segunda temporada de Los Pasos del Maestro, hermanos. Pero quise compartir este video, hermanos, porque la pregunta que estamos haciendo en este momento es ¿por qué la mayoría de las iglesias no comparten su fe o no cumplen con la gran comisión? Y por ahí vimos
Primeramente, hermanos, vivimos en un mundo que camina ciega, o vivimos en un mundo que está ciego realmente. Solamente el 2% de los cristianos comparten su fe activamente, cuando más de 150,000 personas mueren cada día. Hermano Luis, empezando contigo, ¿por qué es que solamente una minoría o solamente un 2%, hermano, de la iglesia comparte su fe? Y eso me lleva a pensar en si realmente hay una comprensión en la mayoría de la iglesia de realmente lo que ha hecho Dios por nosotros, de si realmente hay una comprensión del gran amor que Dios ha tenido por la iglesia, por los salvos, por los que Él ha redimido con su sangre. Porque si nosotros tenemos o tuviéramos la comprensión del gran amor que Dios ha tenido por nosotros y de cuánto ha perdonado nuestros pecados, o de cuántos pecados nos han sido perdonados, tendríamos como respuesta una iglesia activa, una iglesia misionera, una iglesia que estuviera predicando y proclamando el evangelio con todo denuedo y con toda autoridad. Entonces, creo que tiene que ver, por supuesto, con el temor, con muchos pretextos que podríamos mencionar, como la vida diaria, el trabajo, el estudio, la familia, pero creo que tiene mucho que ver en lo espiritual con lo que el Señor dijo, que no hay una comprensión del gran amor que Dios ha tenido por nosotros. Es como si nosotros pensáramos que merecíamos ser salvados y que por lo tanto no hay una respuesta inmediata de la iglesia en amor, en acción, ¿verdad? Como lo hemos mencionado a lo largo de los programas. Luis, y creo que ese es un buen punto, que algunos tal vez realmente no entiendan lo que él tuvo que sufrir. No fue algo que le dieron un balazo y murió en un instante, ¿no? O algo así por el estilo. Fue un proceso, hermanos. Hermano Oscar, y que creo, aludiendo a lo que está diciendo el hermano Luis, creo que hace falta un poquito más de escudriñar la palabra y realmente entender lo que hizo Jesús, el proceso, lo que sufrió, no solamente en la cruz fue la culminación, pero el proceso que pasó y lo que él sufrió para poder redimirnos en la cruz del Calvario. Bueno, apunto también a lo que dice Pastor Luis, que en el proceso se demuestra el amor que tuvo Dios y que tuvo Jesucristo por nosotros. Entonces, si nosotros no somos capaces de poder predicar el Evangelio, es que no hemos entendido ese amor de Dios. La Escritura y mucho en las cartas de Pablo, en la mayoría de las cartas de Pablo, él siempre hace mención de que nosotros amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestro compañero, enseñemos a las personas, pero él lo hace no nombra mayormente el amor de Dios, porque él ya entendió que es el amor de Dios, y el amor de Dios es el amor que se entrega a los demás. Amén. Entonces, por eso está diciendo, ama a tu prójimo, porque tú tienes que ser capaz de entregarte por el otro. Jesucristo decía que es mucho mejor servir que ser servido. Entrégate por los demás. Y yo siempre me recuerdo una de las frases que vi cuando empecé a trabajar con ustedes en Living Water, de Charles Spurgeon, que él decía, si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. Amén. Y creo, hermano Damián, que el tema del amor y Dios, o el amor y Jesucristo, creo que se ha distorsionado en estos tiempos, porque ahora usan como el amor de Dios como para decir, oh, Él te ama como tú eres. O sea, lo han usado de esa manera. No te preocupes, si eres esto, Dios te ama de todas maneras. Odia el pecado, pero te ama tal y como eres. Creo que esa es una gran mentira del enemigo, porque realmente el amor consiste en lo que hemos estado hablando aquí, que Él pudo tomar el castigo, que nos amó de tal manera que Él tuvo que recibir ese castigo, hermano. Y creo que ahí es que donde la iglesia, los pastores o quienes estamos en posición de enseñar, debemos de hacer énfasis en el amor que mostró, de acuerdo a Romanos 5:7 y Romanos 5:8. Así es. Perdón, pero me llegaba tarde la comunicación. No te preocupes, hermano.
El amor de Dios es inmenso, grande, y me encanta ese versículo, porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Creo que a veces nos toca como iglesia poder, como decías, enseñar mejor las Escrituras y enseñar bien el Evangelio. Creo que la iglesia hoy en día no predica el Evangelio porque en parte no lo ha entendido correctamente. Hay muchos convencidos, muchas personas que entendieron de alguna manera que Jesús murió en una cruz, pero no hubo una real conversión en su corazón. Entonces, por ende, como decía Luis antes, no entendieron ese amor profundo, ¿no?, de parte del Señor que Él tuvo para nosotros. Pero, como bien decíamos antes, el único propósito que tenemos es predicar el Evangelio, y como decía el hermano Oscar, amar al prójimo. Y creo que el mejor amor que podemos tener hacia el prójimo es contarles que sin Cristo están perdidos en el infierno. Y solo Jesucristo puede amarlos. Así que, y recordando también a lo que decías, Miguel, en cuanto a lo que sufrió Cristo, siempre es bueno recordar que Cristo tuvo que soportar la ira de Dios, tuvo que soportar la tremenda y maldición de nuestros pecados, más allá de lo que sufrió físicamente, lo que sufrió espiritualmente, y eso como iglesia, como cristianos, nos debe mover a estar dispuesto a dar a conocer ese amor tan grande de parte de nuestro Dios. Amén, amén, bien dicho, hermano. Y hermano Juan Carlos, pero también quiero examinar otros puntos importantes aquí. Uno de ellos es el de la iglesia, que debería de tener un gran sentido de urgencia. Realmente, obviamente, si solamente el 2% está compartiendo su fe, entonces no hay un gran sentido de urgencia. Como saben ustedes, las estadísticas nos dicen que ahora no solamente 150,000, más de 160,000 personas mueren cada día. Y la pregunta, hermano Juan, aparte de que deberíamos de tener un sentido de urgencia, pues, ¿qué estamos haciendo al respecto como iglesia? ¿Cuál debería ser, Juan, la respuesta de la iglesia? Y obviamente que deberíamos de tener un gran sentido de urgencia. Sí, comparto totalmente lo que han dicho. Para mí, creo que la iglesia puede aportar muchísimo y con el sentido de urgencia, y aparte equipando a sus ovejas, ¿no? Para que estén listas para poder hablar con cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso básicamente es lo que también Living Waters puede aportar. Como tú arrancaste diciendo, somos un ministerio paraeclesiástico. Yo creo que ahí hay una gran falla en las iglesias, en el no querer preparar o siempre designar esta tarea al grupo de jóvenes o a ciertas personas que tienen, entre comillas, el don, pero es ahí en donde realmente deberíamos equipar a las ovejas, en cómo hablarle al vecino, qué respuestas darle, cómo entrarle con el evangelio, cómo romper el hielo. Entonces, creo que también gran parte de esa baja estadística es que la gente tiene temor, no tiene herramientas, los hermanos no tienen herramientas, las hermanas tampoco. Entonces, aquí es donde nosotros podemos apoyar muchísimo, ¿no? Hermano Juan, y haces un punto muy importante y muy interesante, la iglesia, porque mi pregunta, mi desafío a la iglesia es decir, ¿qué vamos, como lo vimos en el video, ¿verdad? Ahorita que acabamos de ver en el tráiler, dice, ¿qué vas a hacer al respecto? Iglesia, el mundo se está muriendo enfrente de nuestros ojos, más de 160,000 personas mueren cada día, lamentablemente muchos o la mayoría pasan a la eternidad sin conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nosotros, como bien lo dijo Kirk en ese video, el propósito de la iglesia es de ser testigos de Jesucristo, así lo está establecido en Hechos 1:8, dijo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, y creo que aquí es donde entra el valor de Living Waters, que servimos para inspirar y equipar, pero eso empieza, creo yo, en la cabeza de cada iglesia local, con los pastores. Debe de venir esa concientización de decir, estamos aquí gozándonos dentro de la iglesia,
estamos teniendo reuniones de la iglesia, de los varones, las parejas, todo, pero la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que están afuera de la iglesia? Y hermano Luis, creo que aquí es donde el Living Waters provee un gran valor con proveyendo herramientas para inspirar y equipar, como lo decía el hermano Juan Carlos. Amén, hermano. Alguna vez se le preguntó a un teólogo muy conocido, ¿cuál crees que es el problema de la iglesia contemporánea? Y dice, la debilidad de sus púlpitos. Y creo que tiene mucho que ver con la preparación y el equipar a la iglesia con el evangelismo y con el evangelio bíblico, que es lo que estamos viendo hoy. Estas estadísticas que se están viviendo tiene que ver mucho también con el egoísmo del corazón del hombre. Estamos acostumbrados a ver una iglesia materialista, una iglesia consumista, y que está buscando el satisfacerse a esa misma. Es una especie de, yo ya llegué a una congregación, a mí denme lo que yo quiero, lo que a mí me prometieron, no me importa lo demás. Y creo que hay mucho amor propio, pero poco amor por el prójimo. Eso también implica mucho. Sé que tiene que ver con la línea del amor que veníamos hablando, pero ahora en un sentido del egoísmo también. En un sentido donde el pastor o el liderazgo de las iglesias están muy conformes y satisfechos con lo que ya se tiene y de alguna forma están cómodos. Es una iglesia cómoda la que estamos viendo hoy también, que no está dispuesta a pagar el precio, que no está dispuesta a invertir su tiempo y recursos para que los congregantes sean equipados con el evangelio y salgan a proclamar también las verdades eternas del Señor. Así es, hermano Luis y hermanos, creo que podemos concluir que es una compilación de situaciones que se dan, falta de conocimiento, falta de enseñanza, falta de doctrina, de saber quién es Jesucristo, cuál fue la obra que hizo, qué fue, cómo fue y cómo sufrió Jesús en ese proceso, en ese día, esa noche y ese siguiente día que lo llevó a la cruz del Calvario. Pastores que tal vez nos están escuchando en Latinoamérica, hermanos, los amamos, pero realmente la amonestación es la siguiente: si nosotros realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, entonces no podemos quedarnos callados, como lo decía el hermano Luis. Debemos de salir de las cuatro paredes de la iglesia para ir a compartir el glorioso mensaje del evangelio. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Fue una bendición tenerlos aquí como parte de este programa de Conversemos de Evangelismo y Apologética. Hermano Oscar, gracias, el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo para ti, tu familia. Damián, un abrazo a la distancia. Por favor, también un abrazote a Juan y a su familia. Y bendiciones, hermano Juan Carlos. Gracias, hermano, por tu fidelidad. Haces una gran labor ahí en Ecuador, hermano. Y hermano Luis, como siempre, gracias por ser parte de este programa. Hermanos que están sintonizando, esperamos que esto haya sido de bendición, pero también de edificación para ustedes y para la iglesia en Latinoamérica. Recuerden, hermanos, nuestra misión es muy sencilla. Nuestra misión es de cumplir con el mandato de la Gran Comisión y de ser fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Los apreciamos, les agradecemos, que el Señor los bendiga y los use grandemente. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web, donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síganos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español, y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.